Listo. Bueno, nuevamente quiero que quede por lo menos registrado el agradecimiento que les he hecho a los diferentes mensajes que me han generado dentro del grupo del chat. Quiero también agradecerle por ese sistema de votación que ustedes representaron para la institución, donde fui elegido como el docente que genera mayor inspiración y eso me llena de mucha satisfacción. Pero sobre todo también quiero agradecerle por ese cantidad de personas del grupo, sobre todo es el que más representa personal en esta creación del semillero de derecho penal. Semillero de derecho penal que por lo menos ha tomado la denominación del Ius Puniendi y que efectivamente va a tratar temas netamente propios del área del derecho penal, fiscal y disciplinario. Bienvenidos de verdad a tener esa inquietud de investigación en la búsqueda de generar mayor compromiso con la sociedad y de generar mejor comprensión a las ciencias del derecho penal. Ahora bien, en la clase pasada habíamos visto lo que hace referencia a lo que es la prescripción. Tuvimos la oportunidad de ver la prescripción ordinaria y la prescripción extraordinaria. Si bien es cierto, la clase de hoy sería el seguimiento de la prescripción frente a lo que son la prescripción en los seguros de vida, lo que es la prescripción en los seguros de responsabilidad civil, lo que es la prescripción en los seguros de cumplimiento, no vamos a generar la misma porque ello hace referencia a un cuestionario que ustedes van a resolver para la próxima clase. Y lo ideal es dejarle a ustedes suficiente tiempo para poder investigar sobre cada uno de esos temas y poder resolver esos interrogantes en la clase del jueves de la próxima semana. Entonces, el día de hoy vamos a adentrarnos a lo que se identifica como la modalidad indemnizatoria de los contratos de seguro a grandes escalas. Y cuando digo a grandes escalas, estoy hablando de la macroeconomía en materia de seguro. Vamos a ver dos figuras súper importantes que solamente opera para cuando el tomador es un importante empresario que no solamente va a asegurar un solo y pequeño parte de su patrimonio, sino todo su patrimonio. Y cuando hablo de todo su patrimonio, no estoy hablando de algo micro ni algo de pyme, sino de algo exageradamente económico. Como toquemos de ejemplo, por lo menos los seguros que representa Ecopetrol. Tomemos como ejemplo los seguros que representa Tuvenil, lo que representa Colclinker. Bueno, ya Colclinker no existe, lo que representa Cemento Jarco, lo que representan todas estas grandes empresarios o empoderío económico que verdaderamente representa todo ese andamiaje en materia de contratos de seguro. Yo les quiero preguntar algo, porque estas son instrucciones de la dirección del programa. Seguimos con la clase o en su defecto entramos, creo que a un concierto que está proponiendo la universidad para todos los estudiantes y docentes de la universidad. Creo que está invitada también esta señora que es como cómica, que imita a una señora y es una joven mujer. Yo no soy seguidor de ella, pero anda con unos rulos y creo que tiene un nombre extraño, de verdad. Entonces, siguiendo esta circunstancia, ustedes me dirán si realmente desean asistir a eso o continuamos con la clase. Como dicen por ahí, la mayoría vota. ¿Están de acuerdo en seguir con la clase o quieren por lo menos participar en este evento que propone la universidad? Profe, mi voto por la clase. ¿Listo? Igual, profe, igual también por la clase. Por la clase, profesor, imagínense. Ya, listo. Entonces nos vamos y nos quedamos aquí en la clase.
Bueno, entonces, Esa Briseida la vemos cada rato en Facebook. ciertamente, y en Instagram. Bueno, entonces, nosotros estamos por lo menos estudiando y les dije ahora que vamos a entrar a este sistema macroeconómico porque realmente no hablamos de una sola modalidad de seguro sencillo, individual, que le puede corresponder a una sola persona o a una empresa muy pequeña. No, estoy hablando de sistemas donde macroeconómicamente se ampara a todo un poderío económico. Aquí tenemos que hablar de los seguros que toman las entidades bancarias, de los sistemas que toman las entidades de cadenas, de almacenes de cadenas y ciertas empresas a título nacional o internacional. Entonces ahí vamos a encontrar dos figuras, una de ellas se llama el COA seguro y del cual vamos a recordar algo de lo que ya estudiamos cuando estudiamos lo referente a la coexistencia del seguro, porque es casi la misma figura, pero acá no se habla sobre un deber de declarar los derechos coexistentes, no, acá se habla de una facultad que tiene el tomador de escoger con cuántas compañías asegura. Pero lo vamos a mirar, por lo menos ahora, antes de mirar lo que es el coaseguro, antes de mirar lo que es el seguro, vamos, El culo homosexual. porfa, Robin, Tienen el micrófono abierto. Robin, tienes el teléfono abierto y lo que dices queda grabado, por favor. Lo siento, profe. Entonces, verdaderamente vamos a mirar antes de esos dos sistemas macro, vamos a mirar dos figuras que se presentan alrededor del contrato de seguro y que tienen que ver mucho con lo que es el valor asegurable. Recuerden que en alguna clase nosotros identificábamos qué es el valor asegurable, qué es el deducible, qué es el valor real, qué es el valor por lo menos de uso, etcétera, etcétera. Y todos estos conceptos son propios para hablar también de un principio que en alguna oportunidad ya también explicamos en clase. Recuerden que en materia de seguros de daño, los seguros de daño son meramente indemnizatorios. ¿Y qué significa meramente indemnizatorio? Que lo único que busca el contrato de seguro es pagar realmente el concepto concretado en daño. Aquí no se va a hablar de una situación subjetiva, no, aquí se paga realmente lo que se ha causado. Si verdaderamente se incendió el vehículo, no se piensa en todo lo que represente la pérdida del vehículo, no, se paga conforme a la estructura del contrato. En alguna ocasión yo les pedí a ustedes que si era viable que trajeran una póliza de seguro. Quiero preguntarles a ustedes si de pronto allí, en donde se encuentran, tienen esas pólizas. Pero para mí es indispensable que todos tengan una póliza a la mano para poder estructurar lo que les quiero explicar y llegar así a lo que es el infra y el supra seguro. ¿Qué me dicen, joven? Nada, profe, yo no tengo. No tienen la póliza. Bueno, entonces tenganla por lo menos a la mano para la próxima clase para tratar de mirar cuál es el contenido de la póliza y ya comenzar a individualizar la póliza. Es que una de las cosas que uno verdaderamente habla siempre en lo jurídico es teoría, 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 pero hay que llegarnos a la práctica. Y para poder llegar a la práctica no basta con los ejemplos, sino mirar concretamente lo que uno encuentra en un elemento propio de la exposición que trae una póliza. Y recuerden que el contrato de seguro no lo conforma solamente la póliza, sino también las condiciones generales que identifican las obligaciones de cada una de las partes en el contrato y de paso también identifican las obligaciones de parte y parte, identifican los amparos, pero identifican además el contexto de la obligación que asume el asegurador frente a los riesgos que se han trasladado en cabeza por lo menos del asegurador. Entonces, en ese orden es importante mirar e identificar lo que trata la póliza con sus respectivas condiciones generales. Entonces, por favor, traten de conseguir no solamente la carátula de la póliza, traten de conseguir las condiciones generales de la póliza. Bueno, en este orden de ideas, tengo que por lo menos manifestarles a ustedes para poder entrar al contexto del infra y supra seguro lo siguiente.
le he manifestado de que es necesario para acudir a esto recordar un poco lo que nosotros estudiamos en su oportunidad sobre lo que hace referencia a los seguros. Yo voy a buscar simplemente para orientar un poco lo que les estoy diciendo, aquellas diapositivas que en algún momento dado les mostré. Esas diapositivas en cualquier momento voy a facilitárselas por lo menos para que las tengan y puedan tener por lo menos una base frente a todo lo que hemos visto durante todo este semestre. Diapositivas que ustedes saben que yo no uso porque a mí me gusta más coger el marcador y comenzar a rayar. Pero como en este momento quisiera rayar y no tengo el espacio para hacerlo, tengo que utilizar las respectivas diapositivas. Entonces voy a compartir con ustedes las mismas para poder llegar al punto que son los referentes al infra y supra seguro. Bueno, aquí están. Este es una diapositiva del doctor Carlos Alberto Montoya. Quiero manifestar que fue mi tutor en la tesis que presenté cuando realicé la especialización en Derecho de Seguro y que evidentemente me orientó en muchas, por lo menos, puntos que en algún momento dado diferenciábamos, pero que en algún otro momento llegamos a una misma conclusión. ¿Pueden ver la diapositiva, porfa? ¿Observan claramente las diapositivas? Sí, señor. Sí, Bueno, pero vayamos al punto en concreto. Y aquí está la primera figura, que es el reaseguro. Como les dije, no lo vamos a tocar inicialmente porque esto hace referencia a lo macro y todavía no podemos tocarlo hasta tanto no hablemos del infra y del supraseguro. Esta circunstancia que dice aquí, clasificación de las pólizas, es lo que vamos nosotros a estudiar cuando tengamos la póliza en la mano y entremos a mirar qué clase de póliza trajo cada una, si se trata de una póliza individual, si se trata de una póliza colectiva, si se trata de una póliza flotante. Estas modalidades de póliza son las que se requieren tener a la mano. Por eso les pido a ustedes, traten de tener una póliza para identificar cuál de las que tienen equivale a cualquiera de las que aparecen enunciadas aquí. Aquí ya se comienza a hablar sobre lo que es el coaseguro, que es la otra figura en conjunto con el reaseguro que miraremos en la próxima clase. Y precisamente aquí es donde están los puntos que ya en clase pasada habíamos por lo menos tenido la oportunidad de discutir en la clase. Valor asegurable, si lo recuerdan. Señor. Aquí tuvimos la oportunidad de ver este concepto, valor asegurable, que hace referencia a lo que efectivamente por lo menos acuerda el tomador con el asegurado. O sea, en otras palabras, es la disposición que toma el asegurado
con el respectivo tomador. El acuerdo. ¿Usted va a asegurar el determinado bien? Sí, señor. ¿Cuál es el valor que usted propone sobre el bien que tiene? No, este bien vale tanto. Entonces, ese es el acuerdo entre las partes que determina el valor asegurable dentro del contrato. Entonces, ahí es donde uno por lo menos entra a determinar lo que es la diferencia entre el valor asegurable y lo que es el valor asegurado y lo que es el valor real. Dirán ustedes, ¿es lo mismo? No. El valor real es el valor comercial. Es el valor comercial. El valor asegurable, perdón, el valor asegurado y el valor asegurable es el acuerdo entre las dos partes, es decir, entre el tomador y el asegurado. Algunos dicen que el valor asegurable es esa expresión que por lo menos equipara a lo que debería ser, mas no a lo que proponen las partes. Entonces, yo como tomador puedo decir, este carro vale 80 millones de pesos, pero ese es el valor por lo menos asegurado. No, valor asegurado es lo que se pacta en el contrato. Puede suceder de que yo al momento de tomar el contrato de seguro y diga, hombre, yo quiero que este vehículo me lo aseguren en 80 millones de pesos. Señor, pero ese vehículo en la revista de Fasecolda y en la revista Motor vale 100 millones de pesos. Y yo quiero asegurarlo por 80. Señor, en la revista Motor vale 50, pero yo quiero asegurarlo por 80. Entonces, ahí es donde aparecen estas figuras de valor asegurable, valor asegurado y valor real. Las repercusiones que vamos a tener en cuenta como consecuencia de esos respectivos valores es lo que va a determinar si existe un supraseguro o si existe un infraseguro. ¿Qué es el supraseguro? El supraseguro es cuando el tomador manifiesta que el valor del bien asegurable equivale a mayor de lo que es el valor real. Es decir, para dar un ejemplo, la persona dice, el carro o el bien que tengo que voy a someter al contrato de seguro vale 100 millones de pesos, cuando realmente el valor real en el mercado es de 70. Entonces, en ese momento estamos viendo de que la persona tomadora está elevando el valor de lo que en el mercado por lo menos se establece es el real valor del mismo. Primer concepto, valor supra. Pero el otro valor que por lo menos vamos a encontrar es lo que ustedes identifican como valor infra. ¿Y qué es infra? Por debajo del valor real. En este caso, damos el ejemplo contrario. Supongamos que el bien vale 100 millones de pesos, pero el asegurado, cuando va a asegurarlo, dice, ¿cuánto vale mi seguro? No, tu seguro vale 2.500.000. Miércoles, yo no tengo 2.500.000, entonces bájale el valor. Entonces la persona viene y lo asegura por el 70% para tratar de sacar un provecho de no pagar lo que vale el 100%. Y es allí entonces donde uno se encuentra con esas situaciones que por lo menos determinan, predeterminan o identifican las circunstancias propias del infra y del supraseguro. Los valores de admitido y estimado hacen referencia a esas modalidades de seguro cuando no se puede establecer a primera fase cuál es el valor de lo que se asegura. El ejemplo clásico de estos valores admitidos o valores estimados se presentan cuando se aseguran establecimientos de comercio. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál es el valor económico que puede tener en estos momentos, para dar un ejemplo, Almacén Ejército? Almacén Ejército de la Castellana, solamente el de la Castellana. Entonces, allá no va a ir la compañía aseguradora con unos 60 personas con factura en mano a establecer precio por precio. A ver, el valor del azúcar aquí es ¿cuánto? No tanto, tanto. ¿Cuántas bolsitas de azúcar hay aquí? Hay tanto. Y de estas, allá en bodega hay más, sí señor. Bueno, listo, primero aquí, después vamos para bodega. Estos valores de estos bienes que se encuentran aquí en estos estantes, ¿son de ustedes o son de arrendamiento para la prestación de un servicio? ¿Qué significa ello? Que no todo lo que se expone en un almacén de cadena es de propiedad directa del dueño del almacén, sino que prestan el servicio para que la persona venda allí. Y así las cosas, esos elementos no entran al real valor correspondiente del asegurado, sino que entran en los valores correspondientes de quien está prestando, alquilando, usufructuando el espacio que se tiene. Por ejemplo,
ustedes se van a encontrar, por ejemplo, cuando entran al Éxito, que de pronto del lado izquierdo de la Castellana, del lado izquierdo, cuando entra a la primera puerta, se encuentra Toshiba, Sony, LG. Entonces uno se acerca ya donde ellos y uno viene y le dice, mire, yo quiero comprar. Yo, claro que sí, nosotros le podemos vender. Ajá, yo quisiera una nevera en estas condiciones, quiero esto, esto y esto. Entonces le explican todo. Con la persona que me está atendiendo, esa persona que me atienda no trabaja para el centro comercial, no trabaja para Almacenes Éxito. Y si usted puede identificar, ella viene con su uniforme propio, viene con su carnet propio como empleada de LG. Entonces esa persona que está allí está tratando de hacer venta de esos artículos, pero en nombre de quién? De LG o de Sony o de la empresa que sea. Esos bienes que están ahí no están en calidad de que el Almacenes Éxito los haya comprado. No, esos bienes están en calidad de depósito. Y quien verdaderamente tiene la calidad de propietario y sigue como calidad de propietario todavía es la mismo, por lo menos, titular del que representa a la empresa nacional o internacional en el respectivo almacén. Entonces, por eso es que ustedes se van a encontrar inclusive dentro del Éxito. Uno se encuentra con un cubículo y en el cubículo están vendiendo en McDonald's. ¿Qué venden aquí? Helado. ¿Qué clase de helado? McDonald's. Ese espacio que tiene McDonald's ahí es único y exclusivamente para manejar los McDonald's. Y los helados que están ahí no son de propiedad de Almacenes Éxito, son de McDonald's. Entonces, miren todas las modalidades de contratos que pueden haber en el interior de un almacén general de cadena. Cuando existen esas circunstancias, uno no puede decir cuál es el valor real de lo que es de propiedad del Éxito y qué es lo que no es de propiedad del Almacenes Éxito. Cuando ocurre un siniestro de incendio, ahí se tiene que nombrar por regla general ajustadores para que puedan identificar el realmente estado de lo que se quemó, se perdió, se dañó y con realmente el real estado de lo que realmente existía. Entonces ahí es donde comienza a hablarse de lo que se había estimado o de lo que se había por lo menos admitido dentro de lo que referencia el valor total de lo que existía. Entonces, por eso es que uno interpreta circunstancias con relación a valores a la hora de identificar cuáles son los que se van a representar dentro del contrato de seguro. Los demás, el de uso, el comercial, el nuevo, valor a nuevo o valor a reposición o reemplazo o valor sano, etcétera, son modalidades propias de los contratos por lo menos pertinentes que existen en el contrato de seguro. Profe. Digan. Buenas noches, profesor. Usted ahorita pidió un formato, yo le envié a su celular un formato del seguro que yo cogí con Mafre, una póliza. No sé si esa le sirve. ¿Lo mandaste cuándo ahora? Por WhatsApp, Alexander Noriega. Permíteme un minuto. Aquí está. No, pero este no es la póliza. Es una cotización con Sí. ellos ahí que encontré ahora mismo y donde estaban diciendo sobre el valor. Pero esta no es la póliza hoy. O sea, esto es una simple cotización. Esto no te demuestra siquiera que tienes contrato. Tienes que esperar. Tienes que esperar a que te entreguen la póliza con las condiciones generales y es una obligación de parte de la compañía aseguradora que te lo deben de entregar dentro de los 15 días siguientes a la celebración del contrato. Entonces, por eso es importante que te entreguen, porque a veces las compañías no lo entregan. Y esto quizás para mañana más adelante, cuando ya se presente un siniestro de alta considerabilidad, es cuando uno comienza, sobre todo con esta compañía, las dificultades para poder realizar el ejercicio del pago de la respectiva indemnización. Como les dije, hay compañías que prestan un servicio de manera por lo menos legal, honesto, claro, en base a la buena fe. Pero hay otras compañías
que la buena fe no la tienen tampoco. Y es allí donde verdaderamente uno entra a discutir con las compañías aseguradoras. Y en algún momento dado, si yo logro demostrar que la compañía no está hablando de buena fe, me voy directo contra la superintendencia para que le sobrevenga una sanción ejemplar, como las que verdaderamente ocurren en Estados Unidos cuando se observa que una empresa está acaparando o está realizando mecanismos propios que van en contra del prestador de servicio o del usuario. En materia de seguro, en Colombia han sancionado a las empresas aseguradoras de las más sancionadas. Tengo que advertir, está la Previsora de seguro, y yo les quiero decir algo, o sea, no tengo nada en contra de la Previsora, pero si a mí me preguntan, Javier Reales, tú que conoces del contrato de seguro y que conoces de las cuestiones de seguro, ¿qué te parece un seguro con una compañía del Estado? Nada. Me tocaría decirle, no lo haga. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que a través de compañías privadas uno puede llegar a un acuerdo desde el punto de vista comercial de las cosas que nosotros hemos hablado. ¿Sí recuerdan? A mí me pueden reconocer un daño sin que se pueda determinar de que el daño como tal estaba asegurado. ¿Recuerdan los diferentes ejemplos que hemos visto? ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con que la Previsora, como una entidad del Estado, tiene que cumplir de manera reglada. Hacer una actividad diferente a la que está establecida en la ley constituye en un momento dado un prevaricato por acción o por omisión de parte del empleado. Y el empleado, para poder pagar, va a necesitar de que tenga una sentencia ejecutoriada. Entrar a demandar a una compañía aseguradora del Estado es cuando uno dice, ¿saben qué? Preparémonos para 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque es que realmente no va a haber otra situación. Nos toca esperar los 3 o 4 años para que pueda salir la sentencia y que la sentencia esté ejecutoriada. Porque he visto casos que inclusive la Previsora apela, se va a segunda instancia y ya con sentencia de segunda instancia vienen y presentan escritos de reconsideración para que no quede ejecutoriada. Y como los escritos de reconsideración o de aclaración son en algún momento dado por lo menos extensivos, y si todavía de pronto la compañía dice, no, vamos a irnos a casación, se va a casación. Cuando hay un siniestro, uno no puede decir, de todas maneras me van a pagar más. No. ¿Y por qué le digo que no? Porque usted no sabe lo que le pasa a un empresario o a una persona natural cuando tiene un siniestro. Porque el siniestro le representa la pérdida de su potencial económico. Imagínense ustedes, Javier Reales, ¿tú qué tienes? Yo, no, yo tengo un apartamento. Ah, bien, qué bien, Javier. ¿Y qué más tiene? Un carro que ya estoy a punto de cambiarlo, pero aquí lo que tengo de valor económico representativo es un apartamento. Ah, vale, qué bien. Hasta ahora tengo ese patrimonio. ¿Qué pasa si ocurre un incendio? Consume la totalidad de la casa, destruye la totalidad, incluyendo enseres. ¿Será que yo podré esperar 3 o 4 años? No. Porque no tengo dónde. No tengo cómo soportar lo que se perdió. Entonces me voy a meter en una pelea 3 o 4 años cuando yo lo que necesito es ya el nuevo bien. Ahí es donde opera esta circunstancia de que uno dirá, oye, pero si después sancionan a la compañía que te pague. Miren, los procesos, como ustedes lo van a poder por lo menos determinar, y creo que ya lo están viendo, los procesos, aquellos de características sinalagmáticas, aquellos de características de conocimiento. Si ocurre un daño hoy, demostrar que el daño sobreviene de otra persona equivale a un proceso eminentemente de característica verbal, ya sea de mayor o de menor cantidad, o abreviado. Hasta que no se dicte sentencia ejecutoriada en esos procesos, no opera la solicitud de la indemnización. ¿Por qué? Porque en esos procesos lo que se busca inicialmente es que se reconozca quién tiene el derecho. Y una vez se reconozca quién tiene el derecho, ahora sí, y ya ustedes que están estudiando ya el proceso ejecutivo,
se van a dar cuenta que en algunos casos uno puede irse a un proceso ejecutivo, ya sea con una sentencia donde se declare el derecho o con un documento que presta mérito ejecutivo. Entonces ahí recordamos lo que ustedes leyeron el día de ayer, haciendo referencia al 340, al 328, al 329, al 330, al 331 e inclusive al 327, al 326. ¿Por qué? Porque realmente ahí nos dice cuándo presta mérito ejecutivo. O sea, presta mérito ejecutivo cualquier documento que sea claro, expreso y exigible. Ah, perfecto. ¿Y cuáles son los elementos que prestan mérito ejecutivo? Un documento, instrumento escrito o un documento que represente un título valor o una sentencia dentro de ejecutoriada de una demanda que ha por lo menos declarado quién es la persona que tiene el derecho. Entonces, ante esa circunstancia, uno se plantea lo que ustedes por lo menos han indicado en la pregunta que acaban de hacer. Entonces, en ello, Profe, díganme. disculpa, antes de que avance más sobre ese, cuando habla de documento que presta mérito ejecutivo, yo estuve viendo algo sobre el doctor Ramiro Bejarano. Ah, qué bueno, lo conseguiste. Sí, señor. Ah. Y él habla de que en el derecho, cuando nosotros hablamos de documento, no precisamente es un papel. Ahí me dejó eso sonando, porque él dice, hasta un video que uno haga, un video que uno haga donde uno se comprometa a pagar una suma de dinero, ese video se puede tener como título ejecutivo. Entonces me generó la duda. Y no, si lo dice él, que digo yo, él es uno de los mejores procesalistas que yo he leído y he visto bastante en video. Entonces, aprendí eso lo aprendí y no lo sabía. De hecho, tengo que manifestarte que Ramiro Bejarano, hay dos Ramiro Bejarano. Hay uno bueno y hay uno malo. El bueno, ya ustedes saben, pues fue el que verdaderamente le encanta lo que es el derecho civil, especialmente las normas de carácter procesal, del cual estás tú hablando. El malo, aquel que fue, por lo menos en un momento dado, condenado porque realmente tuvo algunos impases, Ramiro Bejarano, en el DAS. Fue nombrado director del DAS y a él se le atribuyó las chuzadas y por eso fue procesado y condenado. Entonces por eso uno dice, Ramiro Bejarano, ¿quién? ¿El bueno o el malo? Entonces uno siempre hace que Bejarano, el bueno, es el civilista. Sí, voy a contarte algo que creo que lo dije el día de ayer. Y no solamente el día de ayer, lo he dicho en otras ocasiones. Cuando uno estudia pruebas, que creo que ustedes están en ¿qué? En sexto. El próximo semestre ustedes van a ver probatorio. Creo que ven dos probatorios, probatorio 1 y probatorio 2. El probatorio 1 es una introducción al derecho probatorio. Ahí van a estudiar cuál es el objeto de la prueba. El objeto de la prueba no es más que los hechos. Van a estudiar la función de la prueba, es demostrar el derecho. Van a estudiar dónde se representan las pruebas en los hechos. Entonces, hay un adagio que dice, dame las pruebas y yo te daré el derecho. El Código General del Proceso establece un capítulo de pruebas y dentro del capítulo de pruebas te identifica las clases de pruebas. Dentro de esa clasificación de las pruebas te va a encontrar, uno, con las pruebas que hacen referencia a las pruebas de declaración. Yo hablo así, pruebas de declaración, pero se lo digo ¿por qué? Porque en materia civil y en algunos casos en penal y en algunos casos en laboral, la declaración jurada que se presenta en un proceso tiene varias modalidades. La primera declaración que uno encuentra en un proceso es lo que uno identifica como la declaración de parte. ¿Quiénes declaran, por lo menos en un proceso, como declaración de parte? Los que verdaderamente equivalen al demandante y al demandado. Y que en la audiencia de conciliación, que ya ustedes conocen, siempre
ya sea como requisito de procedibilidad o ya sea dentro de la respectiva audiencia primera de trámite, en esa primera audiencia los únicos que verdaderamente pueden participar son las partes. En este caso, el demandante y el demandado. Y en esa audiencia, el juez, aprovechando que están las partes, inmediatamente dice, bueno, teniendo en cuenta que tanto el demandante como el demandado han solicitado interrogatorio de parte, esta es la oportunidad, ya que se encuentran aquí presentes, para hacerlo. Entonces, partiendo del demandante, proceda el demandante a realizarle interrogatorio al demandado. Proceda el demandado, una vez terminado el anterior, a hacerle el interrogatorio al demandante. Y si de pronto están vinculadas las compañías aseguradoras, etcétera, etcétera, de pronto, y esto yo tengo una crítica que de pronto no es hora de hacerlo, porque cuando se habla de interrogatorio de parte, los únicos que tienen que interrogar son las partes, demandante y demandado. Entonces se dice que, y si yo llamo en garantía, tú llamas en garantía a la compañía aseguradora para que en el evento de que si llegas a salir responsable, quien debe de pagar debe ser la compañía, no tú, basado en el contrato de seguro que tienes. Entonces, ese llamamiento en garantía que opera única y exclusivamente con la contestación de la demanda, tú no puedes hacer el llamamiento en garantía en otra oportunidad, sino en la contestación de la demanda. Entonces, ese llamamiento en garantía que tú solicitas, que tú planteas, por lo menos, cuando tú llamas en garantía, al que llamas, simplemente lo haces en relación a un contrato donde tú fuiste el tomador y la otra persona fue el asegurador. Entonces, las partes en ese contrato, ¿quiénes son? Yo, Javier Reales, que soy el tomador, y el asegurador, que viene siendo la compañía aseguradora. Entonces, mire lo que permiten los jueces. El juez permite que el abogado de la compañía aseguradora interrogue al demandante. Absurdo, ¿verdad? Porque se supone que los únicos interrogatorios lo tienen que hacer es única y exclusivamente las partes. ¿Y quiénes son las partes? Demandante y demandado. Y la compañía aseguradora en ese caso es un garante. ¿Garante de qué? Garante que en el evento de que toque responder, responda. Pero así son las circunstancias que se pueden plantear en un momento dado. Pero claro, eso es como para que lo discutan con su profesor de Derecho Procesal. Sobre todo cuando vean los fenómenos de las partes que intervienen en una relación procesal. Los llamados en garantía, las que se le han denunciado el pleito, los terceros incidentales. Y por ahí vi a la doctora Belkis hablando del juez. Yo, el juez, realmente no es parte, pero bueno, no voy a meterme con los estudiosos del derecho procesal, porque lo que a mí me corresponde es lo que de una u otra manera como abogado me toca estudiarlo en el evento de un cambio de una normatividad de carácter procesal. ¿En aras de qué? De poder atender procesos. Porque es que si el abogado no estudia procesal, de nada te sirve tener tanto conocimiento en sustanciales o en elementos por lo menos profundos, porque de nada te van a servir si no sabes procesar, porque no vas a saber cuándo ejercer el derecho, cuándo hacer el llamamiento en garantía. Si usted viera la cantidad de abogados que contestan la demanda y que debían de llamar en garantía, entonces cuando ya lo hacen, que lo hacen posterior inclusive a la audiencia, la contraparte inmediatamente, doctor, el señor está llamando en garantía posteriormente al término que se le había dado para contestar la demanda. Entonces declárese desierta el llamamiento que ha realizado. Y efectivamente el juez tiene que inmediatamente realizar dicha declaración de que dicha vinculación es extemporánea. A mí, cierto juez, no voy a decir el nombre, todavía está, me vinculó en 3 procesos. 3 procesos en el mismo juzgado. Y las vinculaciones fueron extemporáneas. Y él dijo que él no iba a resolver esa situación en la audiencia de conciliación, que sí podía hacerlo, sino que lo iba a hacer en la sentencia. Los abogados de Bogotá inmediatamente le dicen a uno, doctor, ¿qué pasó aquí? Y el doctor, ya hice la propuesta, ustedes creo que han leído el escrito que presenté. Ajá, y en la audiencia ya les mandé el CD donde aparece la grabación de mi intervención. Y entonces, ¿qué está pasando? Y yo, el juez no quiere conceder que nos saquen de dicho proceso. Pero este juez, y yo no,
Si ustedes quieren presentarle una denuncia, háganlo ustedes. ¿Por qué? Porque es que ahí existe claramente una modalidad de conducta delictiva que nosotros ya denominamos delito contra la recta impartición de justicia, como es, delito contra la administración pública, como es el prevaricato. Y ese es un típico caso de prevaricato por acción. Tengo un mosquito, disculpe, quedó en la grabación, que me está dando chus de hace rato. Bueno, entonces, haciendo la salvedad con relación a lo que ustedes han planteado, el doctor Ramiro Bejarano lo que hace referencia a lo que el compañero ha manifestado es que cuando uno encuentra por lo menos la parte probatoria, el derecho probatorio, hay unas modalidades de prueba. Y la primera modalidad de prueba es la declaración jurada. Y dentro de la declaración jurada aparece el interrogatorio de parte. Y eso es lo único que hay. No, espérate. Eso es lo que declaran las partes. Pero cada parte de pronto tiene testigos. ¿Y quiénes son los testigos? Terceras personas que van a declarar sobre hechos que les consta, pero son terceras personas. A ninguno de ellos le da ventaja o no le da ventaja lo que declaren, porque son terceros. Por eso se les llama testigos. Entonces, esos testigos son los que uno aporta para que le den credibilidad a lo que uno está diciendo como parte. Esa es otra modalidad desde el punto de vista de una declaración que llega al análisis del funcionario judicial para determinar si lo que se está diciendo bajo la gravedad de juramento es cierto o no. Por eso se llama declaración y en algunos casos jurada. Hay otra modalidad de declaración, es la confesión. ¿Y qué significa la confesión? Cuando la persona dice, hombre, sí, tengo toda la razón. El Señor me prestó una plata. El Señor efectivamente yo quedé en pagarle en tal fecha. Pero para esa fecha yo tuve una situación económica y no pude pagarle. Y yo realmente le tengo que pagar. No quiero por lo menos entrar a discusión. Ojalá me diga qué tiempo me da para pagarle. Entonces, ¿qué hace el juez? Es que aquí, ¿qué más hay? Y hay un reconocimiento de la persona sobre la obligación. Aquí ya no hay discusión de que sí debe o no debe. Aquí ya realmente se está resolviendo la situación declarativa. Entonces le voy a reconocer enseguida el derecho con esa confesión. Entonces ustedes en cuarto semestre, ustedes estudiaron lo que era el debido proceso. Y cuando estudiaron lo que era el debido proceso, tuvieron por lo menos la oportunidad de observar esas circunstancias que por lo menos se representa cuando evidentemente se genera el derecho de la contradicción. ¿Cómo se representa el derecho de la contradicción? Se representa uno con una contestación que de una u otra manera no es más que la oposición a todo lo que pretende el demandante. Ese es el sistema de contradicción. Uno. Pero puede suceder de que la persona diga, espérese un momentico, es que lo que está pretendiendo el señor sí efectivamente tiene toda la razón. Y yo evidentemente sí reconozco eso. Ahí entonces se está allanando a la presentación de la demanda. Y cuando verdaderamente ya no se habla de allanamiento de la demanda, ni tampoco de que se está oponiendo, sino que al contrario, él dice, ¿quién dijo que yo soy el que le debo? Al contrario, el que me debe es él. Y aprovecho esta demanda para presentar una demanda de contrarrestación, o lo que por lo menos nosotros denominamos de contravención. O sea, en otras palabras, va a haber una reconvención de demanda en contra de la persona que demandó. Entonces aquí en el proceso van a haber dos demandados. Demandante por un lado, es decir, quien aparece como demandante, y la persona que de manera de reconvención viene y demanda ahora en contra del otro. Entonces, son tres formas dentro de lo que es el aspecto por lo menos de la oposición en el proceso. Entonces ahí ustedes verán el concepto propio de esa confesión como otra manera de que por lo menos aparece como prueba. Los otros elementos probatorios que aparecen es la prueba documental. Cuando se habla de prueba documental,
Eso debe de aparecer alrededor de los artículos 290 en adelante. No sé si de pronto ustedes buscan, por lo menos para que identifiquen cuáles son las pruebas. Y a partir de ahí identifiquemos cuál es la prueba documental. Y cuando uno encuentra la prueba documental, ahí es donde dice lo que dice Ramiro Bejarano. ¿Qué es una prueba documental? Es cualquier hecho que verdaderamente constituya un derecho donde se pueda mantener la misma, ya sea en un documento escrito, instrumento, en una grabación magnetofónica, en un sistema técnico que verdaderamente interprete realmente de que existe dicha obligación. ¿Encontraron? $2.90, profe, no. De Código General. Sí, lo que pasa es que estoy haciendo análisis porque siempre los artículos se corrieron 3 o 4. El anterior código de procedimiento civil, estaban las pruebas en el artículo 292. Me imagino que estas deben de estar en el 297, 298, 299 o quizás en el 300, etcétera, etcétera. Empiezan desde el artículo 164. Prueba. ¿Ya la encontré? Régimen probatorio. Sí, señor. Consígala, por favor. Empiezan desde el artículo 164. 157, vamos a ver. Aquí está. Prueba 164. Dice, necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe darse en las pruebas regulares y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación al debido proceso son nulas de pleno derecho. En este orden de idea, aquí el concepto de prueba es lo que va a determinar el reconocimiento del derecho. Y cualquiera de sus libros que se ha comentado le va a traer la primicia que yo verdaderamente les he dicho. Dame la prueba y yo te voy a reconocer el derecho. Aquí se van a encontrar con el objeto de la prueba, la carga de la prueba, las presunciones probatorias, las presunciones oficiosas, el desistimiento de las pruebas en materia mercantil, y aquí vienen las pruebas como elementos probatorios. A ver un momentico. Aquí aparece las pruebas. Bueno, aquí aparecen unas circunstancias, por lo menos que ustedes podrán más adelante estudiar sobre lo que se llama las pruebas anticipadas, que se dan antes de la existencia del proceso. Y esas pruebas anticipadas son las que hacen referencia al interrogatorio o a una inspección judicial. Pero, por lo menos aquí ya comienza a hablarse de las diferentes modalidades de prueba. Comienzan inicialmente con el interrogatorio de parte, con la declaración sobre documentos y de una u otra manera especifican cómo se debe de interpretar o ejercer la respectiva, por lo menos, autenticidad del documento, por lo menos en mención. Aquí aparece la confesión de la cual les hablé, la confesión del litisconsorte, el interrogatorio, Juramento más adelante en 206.
El juramento estimatorio, esa es una situación de carácter procesal que ahora para los procesos de indemnización son obligatorios. Ahora que ustedes vean procesal, usted se va a encontrar con una situación que como usted haga un mal juramento estimatorio, en vez de ganar, termina perdiendo y su cliente va a terminar pagando cuando realmente él debió ser el que debería ser indemnizado. ¿Por qué? Porque uno no hace bien el juramento estimatorio. Interrogatorio, forma del interrogatorio, el careo, la prueba pericial, que también se hace de manera concreta, el dictamen pericial, periciaciones, y aquí viene la inspección judicial, la prueba indiciaria y los documentos. Entonces miren lo que dice por lo menos el artículo 243 del Código General del Proceso, cuando hace referencia a los documentos. Entonces, miren lo que especifica aquí. Son documentos los escritos. Primero, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografía, cinta cinematográfica, disco, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografía, talones, contraseñas, panes, etiquetas, sellos y en general todo objeto mueble que tenga características representativo declarativo. O sea, o que sea de características representativo o que sea declarativo. Y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Todo ello constituye una prueba desde el punto de vista documental. Mi profesor de Derecho Procesal, el difunto Eloy Stoulian, decía, si yo en un tablero coloco en el tablero Javier Reales, identificado con la cédula número tal, mayor de edad, manifiesto en este documento que debo la suma de 400,000 pesos al señor Eloy Toulian. Firmo al reconocimiento de la obligación. Entonces lo que decía el doctor Eloy Toulian. Bueno, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Será que tenemos que coger ese tablero y con ese tablero anexarlo a la demanda para presentarlo en los estrados judiciales? No. Se puede fijar, asimilar mediante un sistema de fijación de dicho elemento para poder mañana más tarde exponerlo como si fuera una prueba, para que se dé el reconocimiento de lo que es la obligación pactada. Porque es que el documento no solamente es que diga, sino que aparezca la firma autógrafa que le da autenticidad a lo que está en el documento. Ramiro Bejarano, él lo dice, una cuestión que contenga un derecho. Pero cuando uno habla de mérito ejecutivo de un documento, estamos hablando naturalmente del documento escrito, del instrumento. Así lo dice Jairo Parra Quijano. Ahora, como lo dice Ramiro Bejarano, y yo no se lo niego, yo puedo en un documento que contenga un derecho donde la persona expresa de manera clara, de manera precisa y exigente una obligación, tomarlo como mecanismo dentro de un proceso ejecutivo. Claro que sí. Claro que sí. Porque es que aquí no es, y miren lo que les quiero decir, aquí no es el papel, aquí no es la grabación, aquí es lo que contiene esa grabación, el derecho que se expresa en esa grabación. Eso es lo que equivale al contexto natural de lo que constituye como una prueba desde el punto de vista documental. Cuando ustedes leen el mérito ejecutivo de la póliza en el Código General del Proceso, ahí se manifiesta. La obligación debe ser clara. ¿Qué es clara? Hombre, que no exista duda sobre lo que se dice o se aprecia. Pero mire lo que sigue. La obligación debe ser expresa. Expresa. Entonces ahí donde viene por lo menos a recalcarse. ¿Qué es lo que aparece expreso?
¿qué es lo que representa el concepto de expreso? Es lo que de manera literal aparece en el documento. ¿Y qué es lo que aparece de manera literal en un documento? Lo que aparece escrito. Entonces, ahí es donde quiero por lo menos no decirle que verdaderamente estoy diciendo algo distinto. No, es recalcar en cuanto a lo que nos va a conllevar a un elemento ejecutivo. La doctora, aquí tengo, no lo veo ahora. Ese libro lo tengo en la biblioteca de la oficina, que se llama Sobre los aspectos ejecutivos y el mérito ejecutivo. Bueno, saliéndonos un poco, porque nos hemos salido por completo de lo que es el contexto de lo que íbamos a llegar hoy, les estaba expresando, por lo menos, de manera muy general, todo lo que representa, por lo menos, el concepto probatorio. La inspección judicial es una prueba. La prueba indiciaria de un hecho desconocido, de hechos conocidos se puede descubrir un hecho conocido. Y todos los demás elementos materiales probatorios. Eso lo profundizarán ustedes cuando vean probatorio. Pero todo esto es simplemente como para llevar al contexto de cuando uno determina los valores que son representativos, por ejemplo, y que hemos visto como valor real, valor admitido, valor venal, valor de uso, valor comercial, valor a nuevo, valor de reposición o reemplazo, valor sano, para poder por lo menos pasar a cada uno de ellos. Valor real, valor admitido, valor venal, valor de uso, valor comercial, valor nuevo, y poder llegar nosotros a lo que realmente representa los contextos de lo que se va a asegurar con relación a lo que se va a pagar en el contrato de seguro. Entonces aquí viene lo que yo verdaderamente quería tocar el día de hoy y que hace referencia a el supraseguro. Cuando se habla del supraseguro, en esta diapositiva el doctor Carlos Alberto no nos trae lo que les quería mostrar referente a lo que es el supraseguro. Pues me toca por lo menos explicárselo a ustedes de esta manera. Nos quedan por lo menos 5 minutos para dar por terminada la clase. Bueno, vamos a dejarlos ahí. Vamos a dar por terminada hasta aquí la clase y en la próxima vemos lo que es el infraseguro, supraseguro, reaseguro y coaseguro de manera muy rápida para determinar lo que corresponde, por lo menos, los conceptos indemnizatorios en el contrato de seguro. Bueno, Cristian David. Presente, profe. Cristian presente, profe. Un momentico. Cristian presente, Ian presente, Luis Ernesto. Presente, profe, presente. Listo. Osvaldo. Osvaldo Rafael. ¿No aparece? Bueno. Samir Beltrán. Presente, profesor. Silvia María Verdugo. Presente, profe. Robin Cabarca. Robin.
Rafael Carraquilla. Presente, profesor. Sí. Juan Carlos Castilla. Presente, profe. Antonio Colón. Oyair Antonio. Yair. Melissa. Giselle. Godín, ahí está. Marcos Manuel. Presente, doctor. Gracias. Imelda. Marcos Manuel. Presente. José Magallanes. José Pérez. Magallanes está excusado. Yo le pasé un mensaje Perfecto. ayer. Vale, vale. Profe, Dígame. había ido el ¿Cómo? hablar con Robin, se me había ido el internet, pues se está llamando a lista. Sí, señor, pero tranquilo. Robin, ya apareció. Sí, es que se me cayó el internet, profe. Robin Cabarca, ya está. Mendivil Sarabia, ahí está. José Mieles, ahí está. Presente, Noriega, profe. Noriega. Hoy no he visto a Noriega. Doctor, tengo problemas con el internet. Presente, Osvaldo. Ya, perfecto, Osvaldo. Ochoa. Yair Colón, presente. Ochoa. Presente. Ochoa, presente. Luis Guillermo Pérez. Profe, me saltó a mí, Ana Paternina. Ana, ya aparece aquí en lista. ¿Cómo? Estoy llamando a los que todavía no aparecen con el chulo. Ok, profe. Quiroz Villegas. Sí, profesor, presente. Yurani Rojas. Presente, profe. Andrés Román. Presente, profe. Torres. Profe, está enfermo. Miércoles, ¿cómo así, hombre? Tiene que fiebre y dolor en el cuerpo. Miércoles, peligroso es. Esperemos que no sea nada del otro mundo. Elkin. Profesor. Listo. Mari Nieto. Presente, profe. María Fernanda. María Fernanda. Profe, ella está ahí, sino que tiene problemas con el audio. Listo. Pero ella está conectada. Bueno, señores, que pasen un buen fin de semana. Cualquier cosa que necesiten, ya saben, me pueden molestar por parte del WhatsApp en lo que esté dentro de mi dependencia. Tengan la seguridad de que les colaboraré. Profe. Dígame. Antes que se retire, profe, Dígame. queremos desear el día del docente. Gracias. Exaltarlo por su excelente labor. Es un excelente docente y quiero invitar a mis compañeros que le demos un aplauso. Por favor, activen la cámara y que le demos un aplauso al profe que se lo merece. Hombre, gracias. Muchas gracias. De verdad. Se le agradece. Se le agradece de corazón. Que pasen buena noche y nuevamente gracias. A usted, profe, que esté muy bien. Feliz fin de semana, profe, que esté bien. Gracias. Profe. Dígame. Profe, yo le dije la otra vez que lo iba a llamar y lo estuve llamando, pero no me contestó. Debe ser que lo puedo llamar mañana. Pero llámame después del mediodía porque en la mañana voy a estar en una reunión con la doctora Vanessa.
Sí, es que yo le escribí incluso por WhatsApp y me dejó en visto. Debe ser porque he pasado, el día de hoy es cruel para mí, los viernes. Tengo clase desde No, fue el sábado. el sábado pasado. Sí. Bueno, moléstame mañana al mediodía, yo estoy pendiente. Miguel, ponte Bueno. la peluca. Bueno, profe, gracias. Vale. Profe Alex, que se le cayó el internet y pues con usted va solita, no estuvo ahí conectado. Sí, profe, ya pude entrar otra vez. Ah, perfecto. No, aquí está. Alexander Díaz. Sí, aquí está. Alexander Díaz. Ah, sí, porque cuando iba por Giselle se me cayó. Listo, Alexander. No, aquí realmente todos participaron. Solamente falta Ascanio o Neidali. Es la que falta. Por lo demás, todos estamos. Bueno, señores. Profe, profe, está conectada, pero tiene problemas con el aire. Profe, no está conectada. No, menos. Giselle. Sí, señor. Oneida, estoy conectada, solamente que tiene problemas con el audio. Ah, perfecto. Vale. Listo. Gracias. Hasta luego. Voy para otra clase. Gracias, profe, usted.